Metafísica en el cristianismo. En este estudio vamos a desarrollar algunos cambios que se están manifestando hoy en día en algunas de las iglesias evangélicas. Pues para poder entender este pensamiento remontémonos desde sus inicios. Metafísica. La palabra metafísica deriva del griego, que significa más allá de la naturaleza o más allá de la física, proviene del título puesto por Andrónico de Rodas, siglo I a.C., a una colección de escritos de Aristóteles. Esto no implica que la metafísica haya nacido con Aristóteles, sino que es de hecho más antigua. Dado que hay casos de pensamiento metafísico en los filósofos presocráticos, Platón estudió en diversos diálogos lo que es el ser, con lo que preparó el terreno a Aristóteles de esta gira, que elaboró lo que él llamaba una filosofía primera, cuyo principal objetivo era el estudio del ser en cuanto tal, de sus atributos y sus causas. El término metafísica proviene de una obra de Aristóteles compuesta por 14 volúmenes, rollos de papiro, independientes entre sí, que se ocupan de diversos temas generales de la filosofía. Estos libros son de carácter esotérico, es decir, Aristóteles nunca los concibió para la publicación. Por el contrario, son un conjunto de apuntes o notas personales sobre temas que pudo haber tratado en clases o en otros libros sistemáticos. Objetivo de la metafísica. La metafísica pregunta por los últimos fundamentos del mundo y de todo lo existente. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos generales más elementales de lo que hay, porque tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, por qué son lo que son. Y, aún más, ¿por qué son 5? 3 de las preguntas fundamentales de la metafísica son: ¿qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo, y no más bien nada? No solo se pregunta entonces por lo que hay, sino también por qué hay algo. Además aspira a encontrar las características más elementales de todo lo que existe. La cuestión planteada es si hay características tales que se le puedan atribuir a todo lo que es y si con ello pueden establecerse ciertas propiedades del ser. Algunos de los conceptos principales de la metafísica son: ser, nada, existencia, esencia, mundo, espacio, tiempo, mente, Dios, libertad, cambio, causalidad y fin. Algunos de los problemas más importantes y tradicionales de la metafísica son: el problema de los universales, el problema de la estructura categorial del mundo, y los problemas ligados al espacio y el tiempo. Ahora empecemos a analizar cómo estos pensamientos han abierto el espacio en las predicaciones de algunos ministros de la prosperidad. ¿Qué es la metafísica cristiana? ¿Y por qué es tan atractiva en algunas iglesias cristianas? En iglesias donde se les enseñan a las personas que el poder de la palabra les permite obtener lo que quieran y que hay que confesar positivo siempre, aun cuando las circunstancias sean adversas. Por ejemplo, podemos citar al falso pastor Cash Luna, que en la introducción en sus mensajes dice: "En mi boca hay un milagro". Cabe destacar que la metafísica intenta de comprender lo que existe y por qué existe. Hubo un tiempo en la que la metafísica llegó a ser considerada como una de las más altas disciplinas de la filosofía, pero con el tiempo se ha ido degenerando y adquiriendo un carácter de peyorativo para llegar a convertirse en sinónimo de lo especulativo, de lo no científico, de lo que no se puede comprobar. La metafísica cristiana es esa filosofía que ha conseguido introducirse en algunas iglesias, y la cual consiste en endiosar al ser humano colocándolo en el lugar de Dios, y en hacerle creer de que es capaz de crear cualquier realidad que se atreva a soñar. La cual nace en frases muy conocidas como: sueña a lo grande, persigue tus sueños, si eres capaz de visualizarlo en tu mente lo conseguirás, puedes conseguir todo lo que te propongas, y entre otras herejías. Frases que están absolutamente divorciadas de la fe cristiana. Al menos de la fe que se sostiene del fundamento de los apóstoles y profetas. Que no me refiero a los de ahora, a los actuales que simplemente son mentirosos, blasfemos, herejes y rastreros que han usurpado un ministerio que Dios no les ha dado. Me refiero a aquellos apóstoles y profetas que escribieron las sagradas escrituras. De apóstoles y profetas de la cual la iglesia está edificada, como nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Hay muchos falsos maestros que propagan estas herejías, lo cual no es nada extraño porque ya estaba profetizado que así iba a suceder.
Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 4, ya anunciaba que en los postreros tiempos algunos se apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, y fíjense que el apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua llamándoles hipócritas, mentirosos estos falsos maestros. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, es decir, endurecida la conciencia, prohibirán casarse y de abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, enseñarán cosas falsas. El coreano Paul Yong-Hee Cho, conocido por ser el pastor falso en tener una de las iglesias más grandes del mundo, en su libro La Cuarta Dimensión, en el que mezcla la filosofía oriental con algunos pasajes bíblicos mal usados, fue uno de los promotores más dinámicos de esta herejía de la metafísica cristiana, y tuvo una enorme repercusión y influencia en el modo de pensar de muchos autores y predicadores cristianos que abandonaron la revelación de Dios, es decir, su palabra, y se dirigieron y se posicionaron en la metafísica especulativa, es decir, en lo que hoy se conoce como metafísica cristiana. Actualmente están algunos falsos por mencionar como César Castellano, Cash Luna, Guillermo Maldonado, John Mauel, Joy Austin, Marcos Sui, Harold Caballero, Ken Copeland, Ben In, Casey Dupley y el difunto Miles Monroy, entre otros. Hay muchísimos falsos maestros que están propagando estas herejías. La familia González del canal Enlace, La Guarida de Ladrones, encabezado por el lobo rapaz Jonás González. Buenos, pues son muchos los que se han posicionado en estas herejías de la metafísica, y están apartando a muchos de la fe en la verdad de Dios contenidas en las Santas Escrituras, solo porque estos falsos maestros en realidad lo único que les interesa es hacer mercadería religiosa con la gente. Ahora bien, ¿es bíblica la metafísica cristiana? La respuesta es no. Pues la metafísica te aparta, o más bien, te lleva a independizarte de Dios, mientras que la verdadera fe, la fe bíblica, te lleva a la dependencia de Dios. Tómese como por ejemplo el pasaje de Juan 15 del 1 al 5, donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, refiriéndose a los creyentes. Diciendo: el que permanece en mí y yo en él, este dará muchos frutos, porque separado de mí nada poder hacer. Es decir, si la metafísica nos aparta de o nos independiza de Dios, porque no le necesita a Dios para pensar en algo y conseguirlo, eso no es fe en Dios, eso es fe en ti mismo, en lo que eres capaz de conseguir. Si la metafísica te independiza de Dios, la fe verdadera, la fe bíblica, te lleva a depender de Él. Si un creyente puede conseguir, como dicen estos falsos maestros, cualquier cosa que se proponga, con solo imaginarlo, dígame dónde queda Dios en esa ecuación. En ningún lado, mejor dicho, fuera de la ecuación. Porque los promotores de esta metafísica que le llaman cristiana, no son cristianos porque no necesitan a Dios para nada. En realidad, el ser humano no quiere depender de Dios, no quiere depender absolutamente de nadie, porque se idolatra a sí mismo. Por esa razón afirman cosas como: todo lo que Dios puede hacer, tú puedes hacerlo. Esto es una frase famosa de Kenny Copeland, que al igual la reproduce Ben Lin. Pero si eso fuera, ¿no seríamos nosotros dioses? Como Jesús dijo en Lucas 1 capítulo 37. Nada hay imposible para Dios. Ahora bien, si creyéramos en los falsos maestros de estas herejías, pudiéramos concluir que al igual no habría nada imposible para nosotros. Pues si pudiéramos hacer todo lo que Dios puede hacer, entonces nada es imposible para nosotros, lo cual nos metería en un grave problema. En un problema de hermenéutica en interpretación bíblica. Porque es el mismo Jesús que en Mateo capítulo 6 versos 27 hace una pregunta muy retórica, que es la siguiente: ¿quién de vosotros, por mucho que se afame, podrá añadir a su estatura un codo? Es decir, que el ser humano, por mucho que se empeñe, no podrá hacerse crecer a sí mismo 45 centímetros. ¿No estará diciendo Jesús de que hay cosas de la cual el hombre no podrá hacer? Por tanto, tenemos que decidir si creer en Jesús, que nos dice la verdad, o creerle a estos falsos maestros que nos están engañando. Si hay cosas de las que no podemos hacer, y Jesús nos dice que para nuestro Señor que está sentado en el trono no hay nada imposible, pues ¿cómo podríamos afirmar esta afirmación de los maestros de la metafísica, que dicen que puedes hacer cualquier cosa que te proponga? Sencillamente no se puede afirmar, a menos no bíblicamente.
Y en cuanto el mensaje positivo realmente es una manera burda, en aprovecharse de las necesidades de las personas para engañarles y manipularles, haciéndoles creer que así como ellos le manipulan también la gente, los creyentes en la metafísica, podrán manipular a Dios pronunciando ciertas frases mágicas. Ahora bien, el asunto en el que tenemos que tratar es la siguiente: ¿realmente está Dios a nuestro servicio? ¿O somos nosotros los que tenemos que ponernos al servicio de Dios? Los mentirosos, los falsos maestros tratan a Dios como si ellos fueran dioses, y Dios estuviera al servicio de ellos. ¿O realmente está Dios a nuestro servicio? ¿O somos nosotros los que debemos ponernos al servicio de Dios? Lean las Santas Escrituras y respondan por sí mismo. La metafísica nos hace ver la religión en un único sentido, es decir, de abajo hacia arriba, siempre en esa única dirección. Como la lluvia, nadie ha visto ver llover desde abajo. De hecho, la lluvia es una frase muy recurrente en la boca de estos falsos maestros como lluvia de bendiciones, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ellos suelen usar la palabra de Dios de esta manera, entresacando los textos de sus contextos como pretextos, para poder sacar ventajas de sus ganancias deshonestas. Por tanto, todo lo que oigamos relacionado con la fe, debemos de filtrarlo a través de las Sagradas Escrituras. Si queremos estar seguros de que es verdad, debemos compararlo con las Escrituras. Y escuchen bien: nada contrario a las Sagradas Escrituras puede ser cierto. Porque si la palabra de Dios es verdad, nada contrario a la verdad puede ser verdad. Espero de que este video les haya sido útil y puedan entender de la importancia de conocer profundamente las Sagradas Escrituras, para que nada o nadie los puedan apartar de la verdad. Jesús nos dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, les invito a que estudien las Sagradas Escrituras. Que Dios le bendiga en sus vidas.